Buenos días. Os quisiera explicar antes de cualquier otra cosa que esta intervención estaba previsto que la hicieran los sanitarios, es decir, la gente del ministerio, quizá alguna comunidad autónoma, pero dado que en este momento tienen problemas, digamos, más serios con lo que está pasando, pues me ha tocado a mí. Es decir, saben mucho más ellos que yo, pero en todo caso voy a intentar hacer un resumen de lo que sería el punto de vista sanitario. En primer lugar, hay que hacer lo que se llama unas salvedades, es decir, solo hablaremos de aspectos sanitarios, no de lo que son los aspectos políticos ni la participación en el desarrollo de las normas, en este caso la regulación. No obstante, hace muchísimos años, yo también hace muchos que trabajo en el tema, que siempre ha habido una pregunta que me ha dolido, por decirlo así, como sanitario. Es decir, ¿por qué sanidad en España, en Europa o donde sea, no participa o no ha participado en la preparación de las normativas de reutilización? Y esto queda en el aire, es decir, si alguien me lo puede contestar, seré muy feliz. De todas formas, tanto en nuestro Real Decreto, ya un poco viejito, como en este nuevo reglamento, el concepto básico es la seguridad. La seguridad en bastantes aspectos, pero básicamente relacionada con la salud. Entonces hay una serie de conceptos que digamos que son adicionales, pero es importante conocerlos, que cómo serían el peligro, el riesgo, si aceptamos o no aceptamos un cierto grado de riesgo. Debemos recordar que el riesgo cero no existe. Y desde luego, desde el punto de vista de sanidad y enfermedad, en su caso, ¿cuáles serían las vías de difusión que nos pueden interesar? Como veis, ingestión, contacto y respiración. Y también es muy importante pensar en los grupos de riesgo. Es decir, ¿quién va a ser el consumidor, en este caso, de los productos agrícolas? Y pensar que hay personas de una cierta edad o que hay bebés y niños que constituyen los denominados grupos de riesgo, aparte de la gente que tiene enfermedades. Bien, entonces, he dicho que no hablaría de política ni de economía, pero obviamente sí que estos conceptos tienen una cierta influencia en la sanidad. En primer lugar, porque es una política común y transversal de la Unión Europea, es decir, la reutilización ha llegado a este punto, y por tanto es un mercado común, con lo cual los productos agrícolas se pueden mover teóricamente sin ninguna traba. Otra cosa es la realidad. Tenemos estándares de calidad de los alimentos comunes en Europa. Quizás se han desarrollado más que la normativa de reutilización, es decir, ya son bastante antiguos, quizá no antiguos, pero ya tienen una serie de años. Y obviamente la sensibilidad para el riego es muy diferente en determinados países del norte, donde llueve mucho más, que en nuestros países del sur, donde la sequía es muy importante. Entonces, todo esto obviamente influye en la sanidad de la reutilización. Y podemos hablar de influencias tanto directas como indirectas. La directa sería la calidad de los productos y del ambiente, es decir, pensemos que todo lo que son explotaciones agrícolas es el medio natural o antropizado, y por tanto habrá una influencia, una exposición a microorganismos patógenos y obviamente a contaminantes químicos. Y hay otra influencia indirecta también sanitaria, que es que la reutilización nos mejora la disponibilidad de agua de primera calidad, de agua excelente. Y también una serie de consideraciones adicionales. Cada vez más en reutilización se tiende a hacer una aproximación holística, y en este caso podríamos hablar de un nexus, agua de riego alimentos. Esto de los nexus cada vez está más extendido en los estudios ambientales y de otro tipo. Hay que pensar que lo que se pretende con la agricultura es una economía de producción. Es decir, el agricultor tiene que ganarse la vida, pero los alimentos tienen que tener un precio asequible. Es decir, toda la gente, todo el mercado, tiene que poder adquirir alimentos de calidad a un precio adecuado.
Reutilización implica que los productos estén mucho más controlados de lo que sería normal. Implica una aceptación social, es decir, hay una sensación de seguridad utilizando este tipo de agua. Y obviamente pues hay que plantearse una trazabilidad del producto regado, trazabilidad como con los medicamentos, por ejemplo. Pero también hay que pensar que si hay que controlar, los controles son caros. Es decir, todo esto tiene que ir al precio del producto y obviamente cuanto más se controle, más caro será. Es decir, todo esto también hay que considerarlo en relación con un punto de vista sanitario. Por tanto, el objetivo, digamos, principal sería que hubiera una confianza en la buena calidad sanitaria de los productos agrícolas regados con agua regenerada. Y en este sentido hay que pensar que el usuario en cierta manera desconfía porque asocia agua residual. Dejadme hacer un paréntesis, tendríamos que cambiar el nombre. Cerramos el paréntesis, esta agua residual regenerada, digamos que puede generar una cierta desconfianza del usuario en la calidad sanitaria, obviamente, pero adicionalmente hay una desconfianza norte-sur. Y esta afirmación no es gratuita en absoluto si consideramos, por ejemplo, el clásico incidente de los pepinos, que no era el causante de un brote en Alemania, sino que era de sus vecinos polacos. Y obviamente la confianza en la agricultura de otros países. Por poner un ejemplo y sin ofender a nadie, nuestros tomates, los españoles, tienen los mismos controles que los tomates marroquíes. Esto es una cosa que también como pregunta al aire. Por tanto, estamos hablando de la gente que piensa en peligros y en riesgos asociados. Y esto ha sido la base de la norma europea de reutilización. Y es decir, es un criterio sanitario, pero también es un criterio de suministro. Pero aparte de esta regulación, que es el objeto de esta jornada, tenemos que pensar que hay otros documentos básicos, como serían, por ejemplo, los planes de seguridad del agua, que ya tratan con el agua de primera mano, es decir, el agua que nos abastece en el grifo. Y en reutilización también tenemos un equivalente que publicó la OMS no hace mucho, que es lo que se llama la planificación de seguridad de saneamiento. Y lo que está implícito en estos documentos es la aplicación de sistemas de análisis de peligro y puntos críticos de control, derivados en muchos casos de lo que serían las políticas alimentarias o los sistemas de control alimentario. Es decir, se ha traspuesto esto desde el campo de la alimentación al campo de la reutilización. También tenemos más documentos, el Codex Alimentarius, las normas ISO, que son de hace 3 o 4 años y que han marcado también un punto de inflexión, y toda una serie de normas de otros países, aparte de publicaciones de la FAO, del Banco Mundial. Hay un problema con la calidad del agua de riego, está poco desarrollado el control de estas aguas y hay una serie de ciencias olvidadas como es la edafología o ciencia del suelo o la fisiología vegetal. Bien, pensemos pues que hay que movernos en temas de análisis de riesgo. Es un tema que está bastante bien presentado y documentado, pero sigue siendo complicado. Y lo que hay que pensar también es que esta regulación, este nuevo reglamento europeo, nos marca que hay que trabajar hasta el punto de entrega, es decir, donde el regenerador le da el agua al agricultor. Pero la pregunta es, ¿luego qué pasa? Obviamente, al complicar el tema, necesitamos ser capaces de estudiarlo desde el punto de vista del usuario y obviamente no le vamos a pedir a un agricultor que nos haga un análisis de riesgo. Por tanto, ha aparecido un mercado en que los expertos en reutilización tienen, digamos, dinero a ganar. Por otra parte, este análisis de riesgo del nuevo reglamento quizás esté demasiado centrado en la microbiología y relativamente poco en la química, pero tenemos que saber también una serie de parámetros de depuración que nos marca el reglamento y ha aparecido lo que se llama un análisis
de validación, es decir, de ver si los tratamientos funcionan bien. Y se podría dudar de la necesidad de este análisis, pero ya que está, habrá que cumplirlo. En términos de contaminantes, de lo que acabamos de hablar, podemos pensar en una temporalidad, es decir, los microorganismos nos dan una respuesta inmediata, es decir, las enfermedades aparecen rápidamente, pero los contaminantes químicos nos pueden dar problemas de toxicidad que aparecen incluso a lo largo de años. Y esto, en cierta manera, pues esta inmediatez facilita que se haga investigación o que se hagan controles más fáciles, de alguna manera, de microbiología, pero la química, al tener una respuesta mucho más dilatada, no crea esta alarma inmediata que tenemos. Bien, entonces hay toda una serie de temas de discusión. Por ejemplo, si los virus aparecen bien en el reglamento o no. ¿Qué pasa con la desinfección? Hay errores, es decir, detectamos no indicadores y, en cierta manera, este reglamento es más exigente que antes en términos sanitarios. Y luego hay una serie de riesgos, digamos, desconocidos o no muy conocidos, como serían los microplásticos, al que ha hecho énfasis este nuevo reglamento, los genes de resistencia a los antibióticos y los pájaros que suelen aparecer, por ejemplo, al final de las estaciones de regeneración. Y hay otras cosas que van apareciendo, por ejemplo, se ha detectado que hay una cierta cantidad de Escherichia coli que son de origen ambiental y no de origen fecal, porque se han adaptado al medio. Una relación de indicadores patógenos que hay que seguir estudiando, la relación entre química y microbiología y qué pasa con los sistemas naturales de tratamiento, de depuración de agua. Entonces, como críticas a todo esto, al reglamento, digamos que se analiza básicamente el componente agua, pero no el conjunto agua-suelo-planta, que obviamente es más holístico. Quizá haya demasiados análisis sin que nos aporten datos adicionales y el reglamento ha parecido un poco anticuado, por decirlo así, tanto por la clasificación por calidad como una aproximación por emisión y obviamente lo que no resuelve es qué pasa con las mezclas de agua de diferentes orígenes que pueden tener peor calidad que el agua regenerada. Entonces, como conclusiones, me gustaría indicar que en cierta manera hemos mejorado sanitariamente con respecto al Real Decreto y dependerá bastante de la aplicación, de aquí el quizá. Tendremos problemas para aplicarlo desde el punto de vista sanitario porque los cálculos pueden llegar a ser complejos y esta es una cosa que hay que decir a los investigadores que han complicado el problema. Será más fácil la reutilización en sus aspectos sanitarios, problemas de dificultad de interpretación absolutamente ciertos y qué va a hacer sanidad con el reglamento, es decir, cuál va a ser la relación entre las autoridades sanitarias y este reglamento. Y muchas gracias por su atención. Con esto he acabado.